Sujeto del delito. Explico un poco el contexto porque esto necesita contexto. O no, ni directamente sin contexto, así a lo brudo. Pedimos a Pedro Jiménez y a Mont de Mont que rectifiquen este titular e información que no relata la verdad. El asesino es varón. Su titular insulta a la víctima y el conjunto de las mujeres. El periodismo no debe plegarse a la ficción. Tenemos derecho a la verdad. Vale, la historia es... Había una noticia que decía así. El Supremo No, perdón. Vane, asesinada por la obsesión de su primo acosador, la golpeó hasta desfigurarla y apareció desnuda. La joven de 21 años y natural de Tacuria, de un pueblo de Fuerteventura, ya había sido acosada por su presunto asesino. Buenas, Marinka. Investigan si hubo violación. El detenido acusado de agresión sexual. Vanessa era una chica alegre que trabajaba como dependienta. Entendemos que es un crimen horrible perpetuado por un hombre, ¿no? Sí. Bien. Esto, pues una noticia de... Es que no tampoco pone la fecha ni las noticias, pero bueno, me sirve. La siguiente, porque sí que encontramos las noticias luego, más adelante, pero no las puse en la tarjeta. Recientemente, bueno, entre comillas, la SER tituló lo siguiente: el Supremo rebaja 2 años de la condena a una joven que mató a su prima de 30 martillazos. La sala penal deja en 38 años la pena de prisión porque sostiene que la acusada no iba disfrazada ni preparó su huida cuando mató a Vanessa, aprovechándose que estaba dormida. El Tribunal de Justicia de Canarias condenó a Lorena a 40 años de cárcel por asesinar y violar a su prima, Vanessa. La acusada vigiló en la madrugada del 4 de junio de 2018 la casa de su prima. Primero vio cómo sus padres se marchaban a trabajar, minutos después vio cómo la joven regresaba de estar con su novio. Esperó un rato más y se coló en la vivienda. Subió hasta la habitación de Vanessa sabiendo que estaba dormida y le dio 30 martillazos. Cuando agonizaba, la agredió sexualmente introduciéndole un objeto. ¿Vale? Entonces, entendemos cuál es el problema aquí. ¿No? Sí. Básicamente, que en el transcurso de cuando directamente sucedió el hecho a cuando ha habido una rebaja de condenas, vete tú a saber por qué, ¿vale? Es que no quiero meterme en esto. Básicamente han cambiado el género. Ya no es... Es que no ponía el nombre. Ya no es... Es que no me acuerdo si era Lorenzo, no me acuerdo el nombre, ahora es Lorena. ¿Cierto? Entonces, le están exigiendo al periodista que escribe este titular que rectifiquen. Respuesta del periodista. La noticia es de octubre y ya dije a quien me preguntó educadamente, sin querer darme clases de periodismo, que la asesina estaba en proceso de cambio de sexo cuando cometió el crimen. En el juicio pidió que se le tratara como una mujer. Lean cómo lo enfocaron otros medios. Feliz 2023. Me sorprende que esta sea la discusión. Es que esta es la discusión y es bastante fuerte. O no debería de sorprenderme, porque la verdad... Mira, mientes a sabiendas. La verdad es la verdad y los periodistas no tenéis desde hace tiempo ninguna fama de respetarla. ¿Eh? Dice Marinka, me encanta que el tema principal sea la cuestión de la identidad género sexual de una persona que ha cometido el delito y una víctima de un hecho tan atroz. ¿Qué es lo más importante? Prioridades. Es que van por ahí los tiros. Es decir... Pues parece que la prioridad es el género. La prioridad tendría que ser porque se le rebaja la condena. Y como se determinó que es mujer, como es mujer... No vienen por ahí los tiros. ¿No sería así? Hubo una nueva ley que, queriendo o sin quererlo, empezó a rebajar este tipo de penas. Ah, cierto. ¿Vale? Entonces, me hace gracia. O sea, lo que a mí me llamó la atención, se la llamó también Almudena, y creo que a todo el mundo, es que estando en este tipo de contextos, en los que realmente se están viendo que existen rebajas de condenas a gente que ha cometido actos atroces, lo importante sea el género de las mujeres. Y que es porque el titular insulta a la víctima y al conjunto de las mujeres.
¿Entendéis aquí cuál es el problema? Es decir, no es porque se esté cambiando de sexo ni nada de eso, no. Porque insulta a las mujeres. ¿Cómo es posible que una mujer cometa este acto? La respuesta es fácil, es que no es una mujer. ¿Puedo hacer un chiste rápido? Sí, a ver, puedes soltar lo que quieras. Porque el sujeto que hizo la agresión tiene pene. Ya está. Sí, es que es Tiene eso. pene. Es eso. Tiene pene. No, es que es eso a lo que están referenciando. Pues yo que era cortito. Pues yo daría. Se le redujo por ley. No, a ver, Una ley no es que- por el hecho de que se considere mujer eso. Ya digo que es por otra No, historia. por ley, dije. Ya que me dijiste nueva ley, vamos a decirlo. Por Sí. ley se redujo la condena. Porque, yo que sé, batata. Ya que el otro se identificó como mujer. Y le sirvió un poco, sería la palabra. Y todos se le pusieron los dos dedos de frente y decidieron que el género era tan importante que como secundario, da igual, se murió una mujer. No, a ver. Esto lo traigo por el concepto de que están pidiendo que rectifiquen un titular porque dicen que no relata la verdad. La verdad es... O sea, sinceramente, una pregunta que os hago a vosotros. Tú eres el periodista que tienes que acontecer, como por ejemplo le pasó a Pedro Jiménez, tienes que relatar que se le ha rebajado de condenas a una mujer. O sea, a una persona que ha efectuado un cambio de sexo. ¿Cómo lo tratarías? ¿Como hombre o como mujer? O sea, en este mismo caso, ¿cómo actuaríais? mujer. ¿Cómo actuó el periodista o actuaríais de una forma distinta? ¿Y por qué? Como mujer, ¿Por qué? porque así es como quiere que sea la ley. Si él quiere por ley ser mujer, se va a hacer mujer. Ahora bien, que se reduzca la condena por eso ya es un poco equilibrio. No es por eso. Ya te digo que la condena no se redujo por eso. Pero... Sí, se hace por una nueva ley y todo eso. Pero acá en Argentina sucedió que Vale. por el hecho de ser mujer se redujo tiempo. No en tema, no sería en este tema, sino con el tema de jubilaciones. Sí, No a es lo ver. mismo, pero por temas jubilaciones se le redujo los años requeridos para acceder a eso haciendo una transferencia de género. Sin haber pasado por la cirugía. Sí, a ver, en este caso estamos hablando de una discriminación. Es decir, en el caso que está diciendo, no, es que se redujo por el simple hecho. A ver, en España una de las cosas que está sucediendo es que se está reclamando de que los transexuales, con la nueva ley que van a sacar en este concepto con respecto a los transexuales, no es que vayan a tener menos pena por los propios delitos, que seguramente porque no entrarían dentro de lo que es el concepto de la violencia de género, sino que encima van a tener una serie de beneficios en detrimento de las propias mujeres. Es decir, un poquito lo que sucede por ejemplo en los deportes, aunque no llevado hasta ese extremo, en el sentido de un hombre se convierte en mujer, como tiene una superioridad física en muchos deportes aventajaría al resto de mujeres. Vendrían por ahí los tiros. Pero la pregunta es ¿por qué? O sea, dices porque es la ley, porque ya se cambió legalmente y ahora hay que llamarlo mujer, ¿no? ¿Que se refiere eso como mujer? Sí. Vale. Ciro, si tuvieras que actuar como este periodista, ¿cómo hubieras actuado? A ver, es que la verdad que el periodista, lamentablemente, su trabajo está de cara al público, así que simplemente lo que vea que es la opinión mayoritaria, si mayormente dicen cámbialo porque no me gusta, pues eso es lo que va. Realmente creo que si estás en el trabajo de periodista, la moral a la hora de poner un título o cómo lo redactás la noticia, si no es algo muy específico, algo que desbande tu creencia moral, que estés totalmente en contra de decir una X cosa, que la opinión de la gente es lo que prima. Vale, ¿te puedo poner una contra? Sí, claro. Vale. Noticia. Golpe de estado. En país X,
La noticia que se tiene que dar es un golpe de estado. La gente realmente son básicamente los que están favoreciendo lo que es el propio golpe de estado. Y están directamente, la moralidad de las propias personas es que no se informe sobre el propio golpe de estado. No es la obligación entonces del periodista relatar los hechos de la forma más objetiva posible. Bueno, objetiva y humanamente posible. A ver, sería una contraposición de dos posturas ahí. Una sería, ¿qué es lo que sería lo correcto moralmente y lo que le permitiría dormir por las noches? O sea, ¿qué es lo que idealmente querríamos que haga un periodista? Contra, ¿qué es lo que debe hacer un periodista para ser un periodista relevante? Lo más probable es que un periodista que diga, que se oponga a la opinión pública, por así decirlo, o no llegue a nada, o en esas condiciones inclusive sea secuestrado, torturado, tenga miles de problemas, contra que trate de informar de la forma más clara posible algo en base a la opinión pública, o sea, centrándose en lo que es la opinión mayoritaria. O sea, dar información correcta, pero de la forma en la que el público esté más preparado para aceptarlo. Eso es lo que me parece que sería lo mejor. Sí, a ver, Porque entiendo por forma... dónde vas. Al fin y al cabo es la perpetuación del propio oficio, de su propio puesto como periodista. Es decir, en el sentido, Claro. lo que entiendo yo, es decir, si no es capaz de vender este artículo a la gente, muy probablemente su futuro como periodista se vería en detrimento, ya que no consigue que su periódico o su medio consiga las tiradas necesarias, es decir, no aporta su medio, más que aportar valor, va en detrimento. Y esto va muy relacionado con la línea editorial, sí. Exactamente. Si vos transmitís un mensaje hermoso y perfecto y muy claro, pero nadie te lee, es mucho menos efectivo que tratar de transmitir la información correcta, o sea, tratar de balancear el transmitir la información correcta lo más clara posible, de la forma en la que el público lo acepte más. Es como si te vas muy a lo purista, no vas a conseguir nada. Probablemente vas a quedar en el olvido. O quizás, por ejemplo, quizás se opone, dice, no, yo voy a decir las cosas como a mí me parecen, y de repente se vuelve famoso y lo invita a tertulias y a lo que sea, porque de repente la gente lo respetó por lo que dijo. O sea, es una apuesta. Vale. Yo no lo haría si fuese él. Te voy a hacer una pregunta. ¿No fomentaría esto entonces que... Porque aquí estamos hablando de un único medio de comunicación. Pero si ese medio de comunicación está consiguiendo éxito, otros medios de comunicación le van a imitar. ¿Cierto? Así es, sí. Bien. Esto no significaría al mismo tiempo que se exagerarían los propios actos, se tomaría una línea editorial prácticamente de forma unísona, por así decirlo, aunque sabemos que sí, que existirían otros medios que harían cosas distintas con el fin de poder innovar, por así decirlo. Pero no generarían como una especie de... Es que no quiero decir cámara de eco, pero sí es una cámara de eco. Es decir, acaba redundando esa misma idea o esos mismos preceptos, que es lo que la gente quiere comprar. Y al fin y al cabo acaban desvirtuando en sí mismo cuál es la tarea del periodismo, que es la de informar. Sí y no, porque en realidad lo que digo no es de copiar a otros medios, que es lo importante, sino tratar de escuchar al público lo máximo posible. O sea, Sí. El periodista que mejor se adapte a lo que quiere escuchar el público sería el que resaltaría. Vale, pero el público, el periodismo, vale, imaginemos que el público es algo global. Es decir, vamos a coger, sabéis que voy a hacer una pequeña hipótesis. Cogemos una pequeña comunidad de 10 personas. Esas 10 personas sí tendrán ideas dispares, por así decirlo. Pero aún así, muy probablemente, como será una comunidad, al fin y al cabo tendrán unos ideales en concreto. Existen dos medios de comunicación para esa comunidad de 10 personas. Un medio de comunicación empieza a escuchar a esas 10 personas. Entonces empieza a llevar la línea editorial de ese medio de comunicación hacia la voluntad de esas 10 personas, porque al fin y al cabo les causa una retribución económica mayor, ya que consumen más ese medio de comunicación. El otro medio de comunicación, por imitación, porque al mismo tiempo estudia a esas 10 personas, va a empezar a imitar al otro. Posiblemente no porque el otro lo esté haciendo, sino porque está escuchando a esas 10 personas. Está claro de que el mundo es más complejo, una sociedad es mucho más compleja que 10 personas y 2 medios de comunicación, pero a lo que voy es, si
la gente en general, por ejemplo, está exigiendo, en este caso en concreto, que no se la llame de forma masculina, sino que se la llame de forma femenina o viceversa, y tiene que escuchar lo que dicen, al fin y al cabo es como, se podría decir como democratizar los medios de comunicación. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú democratizas un medio de información? Que lo haces partidario. Si lo haces partidario, significa de que no van a ser completamente objetivos. Con lo cual, al mismo tiempo, como están acreditados como que son los que proveen la información a la propia población, lo que van a hacer es acentuar más esa tendencia. No, creo que me pillas, ¿no? ¿Por dónde voy? O si te has perdido, dímelo. Sí, o sea, lo entiendo por dónde iría en cuanto... Pero, a ver, un poco creo que eso sería la línea correcta del periodismo, porque en definitiva terminaría filtrándose el tipo de periodismo y el tipo de información y la forma de informar que sea más agradable para las personas. O sea, la que mejor transmita, la que más conforme deje al público. Y tratar de hacer algo distinto como periodista individual, o sea, como un periodista solo, probablemente lo único que terminaría causando sería que no llegue a nada ese periodista. A ver. Porque los otros que sí hacen esto van a conseguir esa relevancia. O sea, yo creo que es una tendencia que existiría más allá de quienes sean de las decisiones individuales de los periodistas. A ver, genera oportunidad. No nos equivoquemos. Sí, a ver. Te voy a coger un ejemplo, ¿vale? Algo que sí que ha pasado en España, imagino que también ha pasado en Argentina. Hace cosa de 20 años, sabéis que en los periódicos, en prensa escrita, se dividen en secciones. Pues sección de política, sección de deportes, sección de internacional y sección de sucesos. Pues hace como 20, 15 años, y trasladaros que Hanna, que también tienen cierta edad, lo recordarán, las secciones de sucesos eran 1 o 2 páginas. Con el tiempo se fue ampliando la sección de sucesos. Ya no eran 2 páginas, eran 4, eran 6. Es decir, viejo tú. Vale. Eran 6 páginas. ¿Por qué? ¿Por qué se amplió en todos los periódicos la sección de sucesos? Porque era morbo. Era lo que generaba interés en la gente. Y esto fue tomado no únicamente por un periódico, sino por todos, prácticamente. Esto se ha ido revertiendo con el tiempo. Ya no existe tanta atención por los sucesos. Sucesos son accidentes, asesinatos, ¿vale? Por si no queda claro. Todo lo todo lo que es malo en la sociedad, por así decirlo. Quitando la política. Entonces, a lo que llevo es a eso. Es decir, cuando empezó a hacer el cambio de tendencia, cuando la gente ya estaba hastiada de tantos sucesos, los periódicos que tenían menos sección de sucesos o que realmente carecían de sucesos encontraron una oportunidad. Eso lo tengo muy claro. Es como funciona. Pero durante ese tiempo, la visión general era que cada vez había más y más y más y más accidentes violentos. Cuando realmente la estadística lo que te estaba demostrando era que era justamente lo contrario. El índice de criminalidad se había bajado, etcétera, etcétera. También estaba un diario que era básicamente sucesos. El caso, ¿no? Creo que sí. Te podría buscarlo, ¿no? El caso. Diario El Caso. Creo que sí, que este es únicamente de... No lo conocía, ¿eh? Semanario español especializado en noticias de sucesos, que se editaba en Madrid entre 1952 y 1997. A lo que voy es... Aunque la tendencia habitualmente era que justamente los sucesos eran cada vez menores en proporción a los que habían anteriormente, al ampliarse las secciones de sucesos, la visión general de la población era que cada vez existían más actos violentos en el país. Y esto había sido alimentado por la prensa, por esa ansia de conseguir monetizar, de conseguir recaudar dineros por sus propios... por su propia prensa escrita, por su propio medio escrito. Y es lo que yo creo que es alarmante, lo que... No tengo tampoco una solución, ¿eh?
No te lo voy a decir en serio, no sé cómo sería, cuál sería exactamente la solución, pero hay que ser conscientes de que esto puede ocurrir. Es decir, el provocar que los medios de prensa sean democráticos, o sea, es decir, estén muy basados en la opinión pública a fin de ofertar contenidos, lo que va a hacer es que sean muy, o sea, consigan como medios de información, consigan generar un efecto de ampliación. Ojo, que estamos considerando únicamente una línea editorial, hay muchas. Y es en parte del problema actual. Existen dos tipos de líneas editoriales que ahora mismo completamente son opuestas. Y son las que están estirando a la sociedad hacia un lado o hacia el otro. Entonces parte justamente del problema actual que existe, por lo menos en España, imagino que en Argentina, es derivado de cómo se trabajan los medios de comunicación. No sé si me da o no la razón en esto, Ciro. Sí. A ver, me parece un poco ir bastante fuerte. Me parece que es mucho detalle, pero sí entiendo por dónde lo ves. Vale. Una cosa, yo creo que voy a irme a dormir, que ya son casi las 12. Pues te iba a hacer la pregunta, Rebels. ¿Tú hubieras actuado igual que periodista o no? Que si yo hubiera actuado igual de periodista que él, Que este periodista. ¿O lo hubieras tratado como una mujer o como un hombre? ¿Y por qué? pues según el día y según como fueras. Si en su momento estaba... No, yo creo que tal y como ha actuado es la forma correcta. Es decir, si entonces estaba transicionando, yo, si cuando ha acabado de transicionar, por así decirlo, 3 meses después, no estoy, por así decirlo, obligado a actualizarte la noticia. Tú estás Es una nueva noticia. Como lector. Es una nueva noticia, no es una actualización de la noticia. Es una nueva noticia. Pues, Se le ha rebajado la pena. Si yo no estoy cubriendo esa noticia, pues no. Si la estuviera cubriendo, pues hombre, igual tendría que especificar, oye, que es que en el juicio se declara tal. No, es que no lo hace. Pero sí, Pues- entiendo por dónde vas los tiros. Es decir, aclarar un poco la información. ¿Consideras que no está relatando la verdad? En lo poco que hemos leído. Pues, hombre, hasta cierto punto incluso podría no estar contándolo, no necesariamente intencionadamente. Es decir, puede ser que no lo haya considerado importante o que no crea necesario incluirlo o que voluntariamente no quiera ponerlo por alguna razón. Ujú. Vale. Pues gracias, Rebels. Venga, nos vemos en otra ocasión y espero y si me recuerdas el lunes lo de la foto, igual te traigo una Sí, de estas. pásamelo y si me las pasas. Vale, Yo pues te a lo ver si- recuerdo, te lo recuerdo Vale. el lunes y estaría bien para poder verlo. Vale, de acuerdo. Venga, Muchas hasta gracias. luego. No, yo también voy a Ya, probar. me lo imaginé. Yo estoy. Sí. Así que te lo dejo finalizar tranquilo. Sí. Muchas gracias y tengan un gran fin de semana, chicos. Cuídense Buenas mucho. noches, Ciro. Vale, bye, Oh. buen fin de. Pues nos fin de. quedamos tú y yo, Samuel. Que tengas buena Sí. noche, Ciro. No sé. Un placer como siempre, gente. Sí, a ver. Yo creo que con esto ya, por el momento ya, o sea, la historia es eso. Yo personalmente creo que su modo de actuación es como ha dicho Rebels, es la correcta. Ya en la noticia posterior debía de informar que era una mujer. Entonces, rebaja 2 años la condena a una joven, está bien, que mató a su prima de 30 martillazos, es correcto. Sí, es posible una mujer trans, pero es que no se la condenó por mujer trans, es que de nuevo otra vez, aquí lo importante es el hecho, no el sujeto. Y el hecho es que se le ha rebajado la pena. No lo sé, tampoco soy periodista, tampoco te puedo decir. No iba disfrazada ni preparó su huida cuando mató a Vanessa aprovechando que estaba dormida. Quizás en el subtítulo, porque recordemos que esto tiene títulos, subtítulos y luego ya el cuerpo de desarrollo. En el subtítulo sí que debería haber enfatizado que había transicionado.
No con el titular, porque al fin y al cabo el titular es importante. No es importante. Es que no es claro, no es importante. En el subtítulo sí, en el titular, a ver, esto es generar clickbait, esto es marketing. Lo que esperan es que se pueda entrar cómo funciona ahora mismo la prensa digital. Entonces, necesitan algo que atraiga al lector. Tampoco sé cuál sería la forma correcta de enfocarla. Ahora, la actuación y la contestación que da aquí, para mí es excelente. Pero es que si se le hubiese llamado mujer trans, alguien le habría sacado la puntilla. No lleve a gusto de todos, reitero, lo importante es la víctima y la dejan en segundo plano. Es que es así. Eso es lo gracioso de todo esto. Yo ya dejaría este tema zanjado porque la verdad no hay mucho más que sacar. No hay mucho. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.